Y la semana pasada que hablamos de los miedos que tienen muchas personas a viajar en avión, alguien mencionó las turbulencias y hasta nos dio risa porque estábamos intentando quitarle el miedo a la gente a volar y dijimos, no sabemos si esto les va a ayudar a convencerse de subirse a un avión. Vamos a ver un video de lo que son las turbulencias, de lo que representa esa situación en un vuelo, para luego comentar con un piloto a qué se deben y si realmente ponen en peligro nuestra vida. Veamos. If you do need to accompany somebody to the restroom, like one of those little ones, and you can't be inside there with them, we do ask that you use the one in the back of the aircraft. Again, we just can't have anybody standing in our front galley or front galley area, even if you are waiting for a little one into the restroom. Obviously, seatbelt signs on right now, folks, so please remain. Hace unos minutos le dije al piloto David Damasio, Fabio Damasio, porque ese es el nombre de su papá, un miembro de la familia de Canal 8. Estamos comentando aquí mientras veíamos estas imágenes y no les voy a mentir, yo estaba diciendo ahí yo ya iría muerto. Básicamente. ¿Es tal el peligro, David, que podría realmente estrellarse un avión debido a una turbulencia? En realidad, vamos a ver, los fabricantes de aviación están comprometidos con la seguridad y no solo los fabricantes, sino también los pilotos lo estamos. Entonces, vamos a ver, los aviones están diseñados de forma tal que soportan muchas gravedades, tanto positivas como negativas, y a pesar de que estos movimientos, digamos, de las turbulencias son, digamos, un poco groseros para la comodidad del pasajero, ciertamente los aviones lo pueden resistir. Entonces, frente a una turbulencia, podríamos enfrentarnos a daños estructurales en el caso de que sea una turbulencia extrema. Sin embargo, es poco probable que suceda. Cuando nos dices que el avión está diseñado para soportar diferentes gravedades, lo que entendemos es que es la fuerza de los vientos, uno que lo empuje, otro que lo baje, por ahí va el asunto. Más adelante vamos a explicar cómo es que funcionan, digamos, las corrientes de vientos y que eso es básicamente lo que genera la turbulencia. Cuando me refiero a gravedades es, por ejemplo, en este momento nosotros pesamos una gravedad. Este es el peso de que nosotros tenemos. Sin embargo, diferentes maniobras podrían hacer que nuestro cuerpo pese 2 o 3 y hasta más veces el peso que nosotros realmente tenemos. Por ejemplo, yo peso 60 kilos más o menos, pero en una gravedad 0, entonces voy a estar levitando en alguna maniobra del avión o en gravedades negativas también. ¿Ves, Cristina, que no estábamos tan perdidos? Estábamos tan perdidos, sí. Hace una semana yo le decía que cuando hay turbulencia, yo intento así como pesar menos para no causar más problemas en el avión. Sí, para pesar menos, le recomiendo comer menos en el avión también. Estas turbulencias que por lo general yo debo confesar que a mí me causan bastante temor, o sea, por no decir pánico,
Depende del tipo de movimiento. Para los que somos muy nerviosos al avión, nos puede causar todavía más estrés, porque hay turbulencias de turbulencias. Y hay algunas que usted lo siente ahí como, hey, más o menos el meneadito y todo bien, pero ya las que vimos acá, que acabamos de ver los videos, ya son extremas, ¿verdad? Que incluso hay momentos en que hasta los pasajeros se pueden golpear porque pueden caerse las maletas o cosas así. Eso ya estamos hablando que es algo muy extremo y que es como tormenta, ¿o qué sería esto? Ahí pueden ser varias cosas. Lo cierto es que una de las recomendaciones principales, y es una cuestión de seguridad básica, es que los pasajeros siempre, en todo momento, deben estar con su cinturón abrochado. Toda vez que, aunque es una recomendación, la aerolínea se exime de responsabilidades si usted estuvo en el avión sin el cinturón sujeto, porque hay una turbulencia que se llama turbulencia de aire claro. Nosotros los pilotos no podemos predecirla, a pesar de que hay, vamos a ver, tecnología muy avanzada que se llama LIR, es básicamente un beam, un espectro de un rayo láser que choca contra las partículas del aire y se devuelve, y cuando sensa que hay variación en esas partículas, entonces le informa al piloto que adelante podría haber una turbulencia. Pero eso no es, vamos a ver, no te da certeza todas las veces. Vos podrías encontrarte en una situación de cielo perfectamente azul y encontrarte turbulencia de moderada a severa en esas condiciones. Entonces, ir por la cabina caminando, andarse sin cinturón, podría ocasionar que encontremos un movimiento que sea lo suficiente como, por ejemplo, para que perdas el equilibrio o te golpeas también. Por eso es que siempre, incluso hasta que esté uno durmiendo, le dicen, por favor, manténgase con el cinturón abrochado. Pero dijo algo muy interesante, es que algunas veces nuestro temor crece cuando el avión va a despegar en medio de un cielo encapotado o cuando está lloviendo. Pero David acaba de decir, puede que el cielo esté azul y que todo parezca tranquilo y son los sensores los que indican la posibilidad de turbulencia. Entonces, no necesariamente, David, en este caso tenemos que asociar las malas condiciones atmosféricas con un vuelo que va a estar movido lleno de turbulencias. No necesariamente, no necesariamente. De hecho, por ejemplo, no sé si han visto unas fotografías muy famosas del volcán Arenal, que se le hace como un conito, como un sombrero de nubes. El chonete, ¿qué El llaman? chonete del volcán Arenal. Eso es una nube tipo lenticular, así se llama, o lenticularis. Cuando vemos esas nubes, tenemos que saber que hay turbulencia, muy fuerte turbulencia. Entonces no solo se ve bonito. Primero nos fijemos en el volcán. Sino que también ese tipo de nubes que son, digamos, como, que parecen como un lente, como un lente de contacto. Ese tipo de formaciones nos van a indicar turbulencia, nos van a indicar fuertes vientos. Y entonces podríamos deducir que vamos a tener turbulencias también. Ok, qué interesante. Yo juraba que prácticamente tenía que asustarme justamente cuando tenía un día lluvioso para volar y yo dije, ay, hoy está hermosísimo, hay sol, no se me va a mover. Entonces estoy totalmente equivocada. Yo siempre he pensado eso y he ido muy tranquilo si vemos un día soleado y nada de nubarrones. Claro. Ahora, tal vez si pasamos a las imágenes, porque vamos a explicar cómo es que funciona perfecto. Esa que tenemos en pantalla es las etapas de formación de una nube. Vemos la fase de crecimiento. Ahí es donde las nubes se empiezan a formar, donde empiezan a recaudar, a recoger humedad, y tenemos corrientes ascendentes. Entonces, si hay una nube en formación y yo estoy pasando con mi avión por ahí, lo que vamos a experimentar es, por ejemplo, una tendencia a que el viento nos empuja hacia arriba más bien. Cuando ya la nube está en su fase madura, que es la imagen del centro, es la fase de madurez, encontramos corrientes de arriba abajo, corrientes ascendentes, descendentes, laterales, que me pegan de lado, que me pegan de costado, transversal, y esta etapa de la nube se caracteriza particularmente por la tormenta, por la precipitación, por los rayos, porque se acumula demasiada estática en la nube y todo eso se tiene que descargar. Ese es el famoso aguacero. Y son nubes que también llegan muy, muy alto en la atmósfera, llegan hasta más allá de los 40.000 pies. Los vuelos comerciales se desarrollan en la troposfera, que es una capa de la atmósfera, y se localiza más o menos como hasta los 15 kilómetros de altura, para que tengamos una idea. Y finalmente, cuando ya pasó la parte de descarga masiva, tenemos la fase de disipación, que es cuando ya queda, digamos, la llovizna, el rezago de la lluvia. Así es como se forma una nube, así es como se forma una tormenta, y particularmente en la etapa de madurez de la nube es cuando vamos a tener una exposición mayor a las corrientes
divergentes, descendentes, y es donde vamos a encontrar mayor turbulencia. Lo que estás diciendo son vientos que envuelven al avión y que causan esos movimientos. Claro, porque es que recordemos que el aire como tal es un fluido, digamos físicamente es un fluido y se comporta como un fluido. A veces podemos entender que un fluido transcurre como libre como el agua y no, vamos a ver, no tiene ninguna perturbación, pero ¿qué pasa si en ese flujo del agua encontramos una piedrita? Bueno, pues se va a separar y se va a remolinar. Eso mismo sucede con el aire en el espacio, en nuestra atmósfera. Entonces, cuando eso sucede, podemos encontrar flujos perturbados que al encontrarse con un cuerpo, para eso el estudio de la aerodinámica precisamente, cuando se encuentra con el cuerpo del avión, vamos a entender entonces que ese cuerpo perturbado va a chocar con el avión y a someterlo a fuerzas y a movimientos que para los pasajeros son un tanto incómodos, pero no son inseguros. Tengo una pregunta Claro. con respecto al avión y a la ubicación en la que va uno en el avión. Claro. Por lo Lo general, comentábamos antes. sí, yo, como soy tan nerviosa viajando, yo siempre viajo al centro, Claro. porque he escuchado que según los expertos viajar al centro o atrás se supone que es una de las partes más seguras del avión, en teoría, ¿verdad? Sí. No sé si será cierto, ¿verdad? ¿Qué podemos hablar de esto? A la hora de las ubicaciones, cuando viajamos en un avión, ¿qué tan seguro es estar al centro, adelante o atrás o todo lo mismo? ¿O qué tanto se siente en una turbulencia el movimiento si voy adelante o si Ajá. voy en la cola? Claro, el tema de la seguridad, más allá de dónde esté usted ubicada o ubicado, tiene que ver con qué tanto caso haga usted a las medidas de seguridad. Por ejemplo, cuando viajamos, pocas veces le ponemos atención a las indicaciones de seguridad de Sí, las y los cierto, ahora tripulantes todo de el mundo cabina. está a veces incluso con Ni el siquiera lo teléfono y ponen o todo. apagan la pantalla y es indispensable poner atención a las a las indicaciones de seguridad. O leerse la tarjetita, por lo menos. Exacto. De hecho, aparte de piloto, yo fui tripulante de cabina y todas las veces que me subo a un avión, agarro mi tarjeta y la repaso porque es necesario para entender que en el caso de una emergencia, por dónde tengo que salir, dónde está ubicada mi salida de emergencia más cercana, que probablemente va a estar detrás mío. Y entonces leer la información de seguridad y tenerla en mente siempre. Ahora bien, ¿por qué las personas dicen que sentarse en el centro del avión, digamos, donde están las alas, es más seguro? Porque ciertamente ahí hay una estructura metálica que soporta las alas, que soporta toneladas de toneladas, y entonces la gente podría creer que al estar, digamos, tan protegida esa zona, tener tanta estructura, pues tiene algunos más chances de supervivencia. También hay otros estudios que arrojan que sentarse en la parte posterior es más seguro, pero finalmente, como le digo, hay alguna disputa con respecto a ese criterio porque no nace de datos fácticos que consten. Es más una estadística, digamos, sacada por pura casualidad, más allá de ciencia pura. ¿En qué momento, David, se preocupa un piloto en una turbulencia? Porque uno como pasajero, con el desconocimiento total que tendrá de la situación, simplemente se vuelve loco. La gente allí estaba gritando. ¿Cuándo deja de ser normal para un piloto una turbulencia y empieza a decir esto es un asunto serio? Esto está difícil ya. Sí, es muy curioso porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo he ido volando y aterrizado y yo he sentido que el vuelo fue absolutamente normal, tranquilo, y los pasajeros me dicen, pucha, Capi, hoy se movió bastante, ¿verdad? Pero es porque uno ya está un poco más Exacto, habituado, ¿verdad? claro, ajá. Pero también pasa que cuando ya es algo que uno sabe que va a incomodar no solo, digamos, a los pasajeros, sino también que les va a asustar, pues uno intentaría buscar una alternativa, una ruta, tal vez salir de esa nube o hacer el descenso menos pronunciado, reducir un poquito la velocidad para que la penetración en la nube no sea tan abrupta y que cuando entremos a la nube no nos golpeemos tanto. Eso podría ser una medida para paliar el asunto, pero... Pero esto quiere decir que aún en medio de una turbulencia en la que la gente va gritando atrás, para el piloto esta es una situación normal y no... Es que nos lo estamos imaginando como lo hemos visto en las películas, intentando mantener la aeronave allí sin que la nariz se vaya hacia abajo en picada a no sé cuántos kilómetros por hora. ¿Es algo de rutina para ustedes? ¿Realmente solo toman el control, van viendo los instrumentos y nosotros vamos dando gritos atrás? Vamos a ver. Por supuesto que entendemos la preocupación de los pasajeros, pero el avión es el método de transporte, el medio de transporte más seguro. Ocurre una muerte por cada 10 millones aproximadamente. Y nos encontramos ante una posibilidad muy, muy poca de enfrentarnos ante una muerte en un avión.
todos los días mueren personas en carreteras, muy pocas personas mueren en un avión. Y a pesar de lo incómodo que podría ser la turbulencia, los pilotos también estamos entrenados para asegurar no solo su seguridad, sino también su comodidad. Aquí lo feo es que, digamos, en un carro, sí, si se va haciendo feo o se siente uno mal, usted nada más dice, páreme aquí porque no lo estoy logrando, pero en el avión claramente no podemos bajarnos y entonces es esa sensación de que a veces es el vacío, hay gente que incluso se marea, el susto, entonces son como un montón de sensaciones juntas que claramente no podemos bajarnos y decir, páreme aquí, parada, por favor, ¿verdad? Entonces todo se acumula, ¿verdad? Al fin y al cabo es un todo. Pero entonces motivando, que es el tema a fin de cuentas de fondo, motivando a la gente a viajar. El miedo a una turbulencia no debería ser la razón por la cual posponer su proyecto de vida y dejar de conocer lugares. Por supuesto que no. Es normal. De hecho, es absolutamente normal. Hay varias categorías de turbulencia. Por ejemplo, tenemos la turbulencia de estela o el aire turbulento. Y eso es que, por ejemplo, cuando hago un avión despegando, que es más pesado que el mío tal vez, yo debo prever despegar después de donde despegó ese avión, porque si no vamos a ver, paso directo justo por donde él ya pasó y ese movimiento de los motores a reacción y de todo el fuselaje generando una perturbación en la atmósfera va a hacer que yo también sufra alguna turbulencia. O sea, viene siendo como en el mar cuando viene una lancha y nos hace una olota, claro, por decirlo de alguna forma. Eso es exactamente lo mismo sucede en los aviones. Si yo me voy justo detrás de un avión, yo voy a experimentar la turbulencia que ese avión va a ir generando. Solo que no lo vemos porque es aire. Exacto. De hecho, también tenemos una imagen por ahí que refleja las montañas, cómo es que se provoca la turbulencia en montañas. Perfecto, esa que tenemos ahí. Y eso es precisamente lo que está pasando en esta época del año. Veamos, en el Valle Central es básicamente una herradura. Si nosotros nos paramos en la autopista General Cañas, viendo hacia Punta Arenas, digamos, desde el aeropuerto Juan Santa María, vamos a ver que no hay terreno hacia el oeste. Y todo el aire que entra por ahí viene cargado de humedad, viene cargado de agua, viene lleno y se empieza a acumular en la parte este del Valle Central. Ese aire viene cargado con agua, como les dije. Entonces se empieza a acumular, se empieza a acumular, se empieza a acumular hasta un punto en que se satura la atmósfera y es donde empieza a llover. Entonces, por eso en las mañanas tenemos, digamos, mañanas un poco soleadas y en la tarde es cuando tenemos los aguaceros. Pero ¿qué pasa del otro lado de la montaña? Por ejemplo, del volcán Irazú, del volcán Turrialba, el Paso de la Palma, el Braulio Carrillo. Tenemos a Limón, la zona Caribe en este momento está en verano. Tenemos, al revés, exacto. Y lo vemos en la imagen que está en pantalla en este momento. Es un aire seco que es descendente y arriba de la montaña podríamos entonces tener corrientes convergentes que van a provocar también turbulencia. Eso es, digamos, de los tipos de turbulencia que nos podríamos encontrar cuando pasamos por encima de montañas. ¿Esto quiere decir que hay una época del año en que las turbulencias son más comunes y hay una, pensaría, en el verano en las que es menos probable, aunque haya más viento? Cuando decimos están soplando los vientos alisios en diciembre, enero, febrero. Claro, de hecho, el viento por sí solo te va a generar algún tipo, digamos, de incomodidad para el control. Es más frecuente, digamos, que haya que ejercer un poquito más de fuerza en los controles, en el caso de que estés volando vos y no es el piloto automático el que lo está controlando. Pero, como le decía, bien podríamos encontrarnos una turbulencia en una tormenta o en aire claro. El asunto es disfrutar el ride. Y nada más para terminar, porque sé que nos queda poquito tiempo. ¿Tiene algo que ver o es diferente volar en la mañana y en la noche? Que también es una pregunta que a veces la gente dice, ¿es más tranquilo un vuelo nocturno o qué? Pues igual no, variable. Pues igual va a variar. Por ejemplo, si estamos volando sobre el océano, sobre las horas de la noche vamos a tener corrientes hacia la tierra y en el día hacia el mar. Entonces, hay diferentes, digamos, factores que podrían considerarse. En alta mar también se dan tormentas bastante fuertes que podrían afectar, digamos, la comodidad del vuelo, pero le garantizo que el piloto tomó la mejor ruta, no solo, digamos, la más económica, sino pensando también en el confort y la seguridad de sus pasajeros. Un piloto no se va a arriesgar a entrar en una condición en la que el avión no está diseñado estructuralmente para soportarla y que finalmente los pasajeros puedan sufrir. Para concluir, muchas gracias, David. Para concluir, Cris, yo creo que aprendimos a que podemos estar preocupados en cualquier vuelo. No, yo lo que creo que aquí la clave es estar tranquilo porque el piloto sabe lo que hace. Exacto. Y al fin y al cabo, aunque se mueva feo, usted sabe que se va a bajar y todo va a salir bien. Entonces disfrútelo. Al fin y al cabo es parte de la aventura. Disfrute el vuelo. Ese es el mejor consejo. David, muchísimas gracias porque en este tiempo tan corto nos explicaste muchísimas cosas, derribamos un montón de mitos en menos de 15 minutos.